Bueno, tengan buenos días. Primero, antes de comenzar la audiencia, les voy a solicitar que tanto los señores abogados como los asistentes procedan a silenciar o apagar sus teléfonos celulares de manera de que no se interrumpa ni impida el normal desarrollo de esta audiencia. De igual forma, les solicito a los señores abogados que cada vez que se dirijan al tribunal lo hagan a través del micrófono que está delante de ustedes, procurando que éste se encuentre encendido. De lo contrario, su intervención no va a ser registrada oportunamente. De igual manera, está estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, la toma de fotografías o videos dentro de la respectiva sala de audiencia. Una vez iniciada la audiencia, está también prohibida la entrada y salida de la misma, por lo tanto, les solicitamos a los presentes de que si toman la decisión de quedarse presenciando la audiencia, pueden hacerlo sin ningún problema, pero tienen prohibida con posterioridad y durante el desarrollo de la misma hacer abandono de la sala. De igual forma, se le informa a los señores abogados que pueden hablar con sus clientes con previa autorización del tribunal si es que eventualmente es necesario resolver alguna pregunta que se desarrolle durante el alegato. Siendo entonces las 9:03, damos por iniciada la vista de la causa en causa R68-2018, Sociedad Agrícola y Ganadera Pirámide Limitada con Servicio de Evaluación Ambiental. El tribunal solicita a los señores abogados que se identifiquen señalando su nombre completo, RUT y la parte que representan, comenzando por la parte reclamante. Muchas gracias, muy amable. Mi nombre es Luis Eduardo Cantellano Ampuero, abogado por la parte de la Sociedad Agrícola La Pirámide Limitada, que es la parte reclamante. Muchas gracias por la parte reclamada. Buenos días, comparece Camila Palacios Ryan en representación del reclamado del Servicio de Evaluación Ambiental, RUT 16-358-119-1. Muchas gracias. El tribunal comunica a las partes que la presente audiencia está siendo grabada en streaming y además se va a dejar un registro de audio que será incorporado al sistema de gestión de causas. Señor relator, ¿nos puede dar cuenta previa de algunos escritos y posteriormente su relación, por favor? Muchas gracias, señor presidente. Se han presentado dos escritos antes de la vista de la causa, un escrito de Fojas 1076 de la reclamada, por la cual solicita que se tenga por anunciado por 30 minutos, y el tribunal resuelve al escrito de Fojas 1076 téngase por anunciado por 30 minutos, y el escrito de Fojas 1077 donde solicita tener presente que usará apoyo audiovisual, y a ese escrito se provee téngase presente. Muchas gracias. Puede comenzar su relación. Gracias, señor presidente. A Fojas 1 y siguientes, el 1 de agosto de 2018, compareció el abogado señor Juan Carlos Urquidi Fel en representación de la Sociedad Agrícola y Ganadera La Pirámide Limitada e interpuso reclamación del artículo 17, número 8 de la ley número 20.600 contra la resolución exenta número 226 de 18 de junio de 2018 del director regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, que resolvió un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental, en particular el de la resolución exenta número 21 de 15 de mayo de 2017 del mismo órgano, que puso término anticipado a la evaluación ambiental por falta de información relevante y esencial. A Fojas 214, el tribunal solicitó informe al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, a través del representante legal de dicho servicio, dentro del plazo de 10 días, adjuntando copia autentificada del expediente administrativo que dio lugar al acto reclamado, como dispone el artículo 29 de la ley 20.600. A Fojas 228, el órgano reclamado evacuó informe a través de su representante legal y acompañó copia autentificada del expediente administrativo del procedimiento de invalidación. A Fojas 325, el tribunal tuvo por evacuado el informe y ordenó se acompañase copia autentificada del expediente administrativo de evaluación ambiental del proyecto. A Fojas 326 fue acompañado del citado expediente administrativo y a Fojas 1051 el tribunal tuvo por cumplido lo ordenado. En este contexto, en el expediente administrativo de evaluación consta que a Fojas 329 el proyecto de desarrollo turístico sustentable Estancia La Pirámide, cuyo proponente es la reclamante, ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental por medio de una DIA, la que consta junto a sus anexos de Fojas 330 a 948 de autos. A Fojas 953, por resolución exenta número 11, de 4 de abril de 2017, de la COEVA de Aysén, se admitió a trámite la DIA.
De fojas 956 a 964 constan los oficios remitidos de la COEVA a, según distribución, los siguientes órganos de la Administración solicitando pronunciamiento en el CIA respecto del proyecto: la Intendencia Regional, el Consejo de Monumentos Nacionales, la CONADIE, la CONAF Regional, la Dirección General de Aguas Regional, la Gobernación Provincial de General Carrera, el Servicio Agrícola y Ganadero en la Dirección Regional, la SEC también regional, la Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Agricultura, Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de Desarrollo Social, Seremi de Salud, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Cernatur, la Dirección Regional, a la Ilustre Municipalidad de Río Bañez y a la Gobernación Marítima de Aysén. A fojas 977 consta acta de evaluación número 2 de 24 de abril de 2017 del denominado Comité Técnico de Evaluación de la Región de Aysén, presidido por la Seremi de Medio Ambiente, donde se discutió sobre una eventual falta de información en la descripción de la etapa de construcción, operación y abandono de las 3 áreas definidas por el proyecto: red de senderos, sector lodge, sector camping, y de antecedentes técnicos que justifiquen la inexistencia de los efectos, características y circunstancias descritos en el artículo 11 letra A de la Ley 19.300, en especial respecto de ruido y emisiones atmosféricas, lo que no permitiría determinar si efectivamente el área de influencia del proyecto está dentro de la estancia de la pirámide. Constan también los siguientes oficios de respuesta: a foja 965 de la Intendencia Regional, conforme; a foja 973 del SAC Regional, con observaciones relacionadas con el componente suelo y con la línea de base de flora y fauna; a foja 981 de la Seremi de Medio Ambiente, conforme; a foja 983 de la Seremi de Agricultura, con observaciones relacionadas con el componente suelo; a foja 985 de la CONAF Regional, con observaciones relacionadas con el área de influencia; a foja 987 de la Seremi de Desarrollo Social, indicando que falta información relevante y esencial relacionada con el área de influencia; a foja 989 de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, conforme; a foja 991 de la DGA Regional, conforme; a foja 997 de la CONADI, con observaciones relacionadas con el área de influencia; a foja 1005 del Cernatur Regional, con observaciones relacionadas con el impacto visual del proyecto; a foja 1007 de la Seremi de Salud, conforme. A fojas 1009, por resolución exenta número 21 de 15 de mayo de 2017, el órgano reclamado puso término anticipado a la evaluación ambiental por falta de información relevante y esencial. Consta a fojas 1023 que el proponente interpuso recurso de reposición contra este acto administrativo según lo dispuesto en el artículo 18 bis de la Ley 19.300. Y a fojas 1043, por resolución exenta número 226 de 16 de junio de 2017, del órgano reclamado, se rechazó recurso de reposición. En ese mismo contexto, en el expediente administrativo del procedimiento de invalidación, consta que, a foja 270, por resolución exenta número 892 de 11 de agosto de 2017, el director ejecutivo del CEA declaró inadmisible el recurso de reclamación deducido en contra de la citada resolución exenta número 21 de 15 de mayo de 2017, que había puesto término anticipado a la evaluación ambiental por falta de información relevante y esencial, y derivó al órgano reclamado la petición subsidiaria de invalidación contra ese mismo acto administrativo. A foja 274, por resolución número 363 de 7 de septiembre de 2017 del órgano reclamado, o sea, la Dirección Regional del CEA, se admitió a trámite recurso de invalidación en contra de su resolución exenta número 21 de 15 de mayo de 2017 y a fojas 298, por resolución exenta número 226 de 18 de junio de 2018, el órgano reclamado rechazó el recurso de invalidación y ese acto administrativo es el que ha sido reclamado ante este tribunal. Que la reclamante sostuvo que el acto reclamado adolece de falta de motivación y fundamentación por varias razones. El órgano reclamado no puede desatender los pronunciamientos sectoriales sin justificar por qué se aparta de ellos. El pronunciamiento de la Seremi de Desarrollo Social está fuera del ámbito de sus competencias, contraviniendo el artículo 9, inciso 4 de la Ley 19.300. Que hay conclusiones contradictorias entre el pronunciamiento de la Seremi de Desarrollo Social y el de la CONADI, y que la base para el pronunciamiento de la Seremi de Desarrollo Social es contradicha por las Seremis de Salud y de Medio Ambiente, órganos competentes para evaluar aire y ruido. Por lo anterior, solicitó que se anule la resolución reclamada y, en consecuencia, se anule igualmente la resolución exenta número 21 de 15 de mayo de 2017, que puso término anticipado a la evaluación ambiental, y en su lugar se prosiga con el procedimiento de calificación del proyecto. Que, por su parte, el órgano reclamado solicitó el rechazo íntegro de la reclamación y planteó alegaciones acerca de la competencia del tribunal y, tras estas, acerca de la legalidad de la resolución reclamada. Acerca de la competencia, sostuvo que se distingue entre invalidación recurso e invalidación potestad, que en la invalidación recurso hay un plazo de 30 días desde que se notificó el acto administrativo para interponerla, y que la resolución que la resuelva siempre es recurrible al tribunal.
mientras que la invalidación potestad se puede solicitar en el plazo de 2 años desde que se dictó el acto administrativo, pero solo es recurrible al tribunal si se invalida. En ese sentido, agrega que si se considera que la solicitud de invalidación de 28 de julio de 2017 fue invalidación recurso, estaba fuera de plazo para solicitarla. Y si se considera que fue invalidación potestad, entonces, como no se invalidó, el acto administrativo no es recurrible al tribunal. Además, sostuvo que, en todo caso, como el artículo 18 bis de la Ley 19.300 dispone que la resolución de término anticipado por falta de información relevante y esencial solo es recurrible administrativamente mediante reposición, dicha regla es incompatible con la invalidación recurso. Acerca de la legalidad, sostuvo que la resolución reclamada contiene todos los fundamentos técnicos y jurídicos para declarar el término anticipado, que el artículo 18 bis de la Ley 19.300 confiere la potestad de decidir el término anticipado, pero si se verifican los requisitos legales es un deber hacerlo, que la información relevante y esencial es la de la descripción del proyecto y la relacionada con la posible generación de los efectos del artículo 11, letras A, C y E de la Ley 19.300, en relación con los artículos 5, letras A y B, 7 y 9 del reglamento del CIA, y añadió que los informes sectoriales solo se consideran respecto del ámbito de competencia de dichos órganos y que puede decretarse fundadamente el término anticipado en contra de tales informes, pues estos son facultativos y no vinculantes. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Entonces, conforme a lo anunciado, puede comenzar su alegato el abogado de la parte reclamante, Sociedad Agrícola y Ganadero, La Pirámide Limitada, señor Luis Cantellano, por sus 20 minutos anunciados. Muchas gracias, presidente. Con la venia de este ilustre tribunal y en mi calidad de abogado habilitado en representación de Sociedad Agrícola La Pirámide Limitada, comparezco en estrado con la finalidad de exponer lo que para esta parte constituye una abierta y flagrante, digamos, vulneración a las normas que dicen relación con la evaluación propiamente tal de un proyecto como el que estamos analizando. Antes que todo, ilustre tribunal, yo quiero hacer énfasis en que hoy día lo que traemos a este ilustre tribunal es un proyecto de características bastante particulares. No se trata de un proyecto minero, no se trata de un proyecto de una suerte, digamos, de invasión, digamos, respecto del área en donde se está proyectando, sino que es un proyecto simplemente de características turísticas. De tal manera que aquí pareciera ser que el Servicio de Evaluación Ambiental ha puesto, digamos, un criterio administrativo bastante cuestionable respecto de la característica del proyecto que se está realizando. Y esta parte, sinceramente, digamos, establece de que se ha sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental fundamentalmente con la finalidad de obtener una resolución de calificación ambiental basado fundamentalmente en un aspecto de carácter financiero, digamos. Mi representado necesita tener las licencias ambientales con la finalidad de obtener financiamiento nacional e internacional para desarrollar un proyecto que dice relación además con aspectos que el mismo gobierno regional ha establecido como prioritarios, porque además las instituciones y los organismos sectoriales han identificado la zona donde se encuentra, digamos, este proyecto como una zona de interés turístico, de tal manera que se encuentra plenamente vinculado tanto con los aspectos, digamos, de desarrollo productivo, desarrollo regional, como también de lo que la propia autoridad sectorial ha identificado en la zona. Dicho esto, y haciendo efectivamente énfasis en que se trata de un proyecto turístico y no un proyecto de carácter invasivo, es preciso hacerse cargo de algunas contestaciones que ha hecho el Servicio de Evaluación Ambiental, que a juicio de esta parte son bastante atemporales desde el punto de vista que tanto la Corte Suprema como incluso parte de la doctrina especializada ha ido superando ciertos conceptos que el Servicio de Evaluación Ambiental trae a colación. Efectivamente, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental hace esta distinción doctrinaria y académica respecto de la invalidación propia e impropia, se está refiriendo efectivamente a las facultades y potestades que tiene la Administración para invalidar actos administrativos en virtud de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.880. Sin embargo, la Corte Suprema en el año 2016 dictó sendos sentencias en la causa Rol 45.807 del año 2016 y en la sentencia Rol 31.176 del año también 2016, en que deja sin efecto este concepto, por llamarlo de alguna manera, de la invalidación propia e impropia.
concepto que había sustentado años anteriores y que es precisamente las sentencias que el Servicio de Evaluación Ambiental trae a colación y también acompaña en su escrito, de tal manera que hoy día ha entendido nuestro máximo tribunal de que existe una suerte de amplitud, ya considerando el principio participativo que inspira el procedimiento ambiental. De tal manera que esta parte hace cuestión respecto de la argumentación que realiza el Servicio de Evaluación Ambiental en ese sentido, porque aparentemente no ha actualizado sus argumentos, ha sido contumaz en ese sentido y en distintas causas ha seguido imponiendo la teoría de la invalidación propia e impropia, desechando el último criterio establecido por nuestra excelentísima Corte Suprema. En ese contexto y de acuerdo a lo que se planteará más adelante, pensamos que efectivamente la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental Regional de la región de Coyhaique, el general Carlos Ibáñez del Campo, en general establece un término anticipado quizás por una cuestión meramente de carácter administrativo, es decir, cumplir metas, cerrar o terminar evaluaciones en formas anticipadas con la finalidad de cumplir metas administrativas. Y lo que invita, digamos, el procedimiento administrativo es todo lo contrario, es evaluar en su mérito los proyectos que se presentan con la finalidad de darle efectivamente continuidad y, en ese sentido, hacerlo vinculante con lo que los gobiernos, que en el fondo son los que implementan las políticas públicas, tanto el actual como el anterior, han establecido respecto del desarrollo en una de las regiones que por lo demás se encuentra, digamos, bastante más atrasada respecto de las otras en relación a su crecimiento productivo interno, a su Producto Interno Bruto regional, digamos. Por tanto, lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental con esto es que coarta el desarrollo de una actividad lícita, legítima, regulada y protegida también por nuestra Constitución Política de la República. Y en ese sentido establece primero una cortapisa, establece la imposibilidad de este recurrente de recurrir a este ilustre tribunal con la finalidad de exponer lo que para nosotros constituye una ilegalidad, sobre todo porque el Servicio de Evaluación Ambiental lo que ha establecido en la Resolución Exenta 226 del año 2018, que fue acompañada a este ilustre tribunal naturalmente en la primera presentación, establece claramente un término anticipado de manera antojadizo. Porque tal cual como lo ha establecido la doctrina especializada, la decisión del Tribunal Ambiental basada y fundamentada en el artículo 18 bis de la Ley 20.600 debe ser una actitud bastante razonada, motivada, pero también apoyada en las decisiones que los organismos sectoriales han establecido durante toda la tramitación de carácter ambiental. Porque de lo contrario, ilustre tribunal, no tendría mucho sentido que los órganos de la Administración del Estado de carácter sectorial se pronunciaran dentro de la esfera de sus competencias y después el Servicio de Evaluación Ambiental va a tomar una decisión propia, va a tomar una decisión sin considerar lo que estos organismos especializados, con sus técnicos especializados, han tomado respecto a la materia. Entonces, no es baladí exponer que aquí 5 de los órganos de la Administración del Estado a quienes se le requirió su opinión, se hayan pronunciado favorablemente con relación al proyecto La Estancia La Pirámide, proyecto turístico que además trae como consecuencia una serie de externalidades favorables en el sector donde se ubica. Y particularmente, ilustre tribunal, el gobierno regional establece que este es un proyecto que precisamente es lo que requiere y necesita la región, digamos, del general Carlos Ibáñez del Campo, porque su visión regional es una visión turística, no es una visión extractiva, no es una visión que tenga que ver con otro tipo de industria. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que hace efectivamente el gobierno regional de la región de Aysén es establecer efectivamente los lineamientos y los puntos que establece para el desarrollo regional, naturalmente. Y en este sentido señala efectivamente de que el proyecto se relaciona con los planes, políticas y programas establecidos a nivel regional. Pero no tan solo eso, sino que también el Ministerio, la Seremi, Ministerio de la Vivienda, se pronuncia favorablemente respecto del proyecto. La Dirección General de Aguas también se pronuncia favorable. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Seremía regional, se manifiesta absolutamente conforme con el planteamiento que esta parte, con la declaración de impacto ambiental que esta parte ha presentado,
que por lo demás, ilustre tribunal, se trata de una declaración jurada que presenta, digamos, el titular, en consecuencia hace plena fe respecto de lo que está exponiendo, es efectivamente lo que se ha desarrollado como línea de base y como estudio efectivamente en el mismo instrumento. En consecuencia, estamos estableciendo claramente, digamos, criterios que han ido estableciendo, digamos, los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental para este caso. Y he dejado para el final, ilustre tribunal, el pronunciamiento de la Seremi de Salud, porque uno de los acápites que considera efectivamente el Servicio de Evaluación Ambiental es fundamentalmente aquel vinculado con el tema de salud. Y particularmente señala en el punto número 2 de la resolución que se recurre, dice: el titular no presenta los antecedentes necesarios, con la venia del ilustre tribunal, procedo a leer textual. Dice, el titular no presenta los antecedentes necesarios que permitan descartar que el proyecto genera o presenta los efectos, características o circunstancias de la letra A del artículo 11 de la Ley 19.300 y lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento, a saber, en particular, riesgo para la salud de la población debido a la cantidad de efluentes, emisiones y residuos. Hago hincapié que estamos hablando de un proyecto turístico y sobre la base de ese antecedente, el Ministerio de Salud, a través de su Seremía regional, manifiesta su conformidad con el proyecto. Entonces, esos antecedentes fueron los que, a juicio de esta parte, no fueron considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental para ejercer su potestad exclusiva y excluyente de dar un término anticipado al proyecto. Porque en el fondo lo que se busca, ilustre tribunal, es que se aprueben los proyectos o se evalúen los proyectos en su mérito y se aprueben o se rechacen, pero que no antojadizamente se estén, digamos, terminando en forma anticipada. Y fundamentalmente lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental es basarse en el reglamento del Servicio de Impacto Ambiental y también en circulares internas que a nuestro juicio no constituyen fuentes formales del derecho y tampoco obligan a los tribunales de justicia. Por tanto, lo que sí obligan es a la Administración a tener una recta administración, digamos, en términos de las potestades que le entrega la ley. Pero tanto los tribunales de justicia ordinarios y también, naturalmente, las magistraturas superiores deben ceñirse a lo que establece la ley 19.600. Y en ese contexto hay que ser bastante claro y preciso lo que solicita la ley 20.600 respecto de los requisitos para presentar una declaración de impacto ambiental. Y lo plantea claramente en el artículo 12 bis, cuando señala, sin ningún tapujo, que, con la venia de este ilustrísimo tribunal, cito, el artículo 12 bis dice: las declaraciones de impacto ambiental considerarán las siguientes materias. Letra A, una descripción del proyecto o actividad, y letra B, los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias que señala el artículo 11. Uno, que era el más importante, el que tiene que ver con aspectos de salud, el órgano sectorial se pronunció favorablemente. No obstante ello, el Servicio de Evaluación Ambiental, al momento de analizar estos aspectos, utilizando a nuestro juicio de una manera arbitraria y ilegal su potestad, el artículo 18 bis, dice que no es vinculante y que son simplemente facultativos. No obstante ello, existen 5 órganos de la Administración del Estado, ilustre tribunal, que se pronuncian con observaciones. Y esto es bastante relevante, porque efectivamente lo que nuestro sistema ambiental y nuestro procedimiento ambiental establece es que solamente si es que no se puede efectivamente acreditar la información relevante o esencial, el proyecto tiene que ser desechado en virtud, digamos, de esta terminación temprana. Pero si se puede aclarar, si se puede rectificar o si se puede ampliar incluso, estamos en el hecho de que efectivamente se tengan que necesariamente generar informes consolidados para que el representado, para que el administrado en este caso, tenga la posibilidad de entregar los antecedentes que efectivamente se están solicitando. Y cuando los organismos se pronuncian con observaciones, es precisamente ese escenario el que está abriendo. Es decir, solicitándole al titular que aporte los antecedentes que nos aportaron efectivamente en la etapa principal, pero que no son esenciales y que no son, digamos, relevantes para poner término al proyecto mismo, sino que en el fondo lo que invita es al titular a que complemente, porque de lo contrario, efectivamente, tanto el Servicio Agrícola de Ganadero, la Seremi de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal
el Servicio Nacional de Turismo y la propia CONADI se habrían pronunciado de una manera distinta, es decir, en contra del proyecto, en circunstancias que ellos sectorialmente ven que este proyecto se puede ampliar, se puede aclarar o incluso se puede rectificar, que es precisamente lo que establece el artículo 50 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, lo que esta parte piensa es que efectivamente el Servicio de Evaluación Ambiental ha hecho, insisto, en este aspecto, uso arbitrario de su facultad del artículo 18 bis y ha dejado sin ningún tipo de motivación y sin ningún tipo de claridad respecto de los apoyos técnicos que los mismos servicios han estado, ya sea a favor o solicitando observaciones. Y he dejado para el final, ilustre tribunal, el pronunciamiento de la Seremía de Desarrollo Social, porque acá se produce una situación bastante compleja desde el punto de vista del administrado. Porque la administración en este caso tiene que dar razón, naturalmente, a través de los principios de coordinación, digamos, respuestas a los administrados. Y en este caso tenemos aún en la Seremía de Desarrollo Social que se pronuncia respecto del componente del grupo humano, de una manera, y que en consecuencia es la base para solicitar efectivamente el rechazo a esta declaración de impacto ambiental. Y se manifiesta fundamentalmente, a nuestro juicio, fuera de sus ámbitos de aplicación, fuera de sus competencias, primero refiriéndose a una cuestión relativa al área de influencia, con alcance en relación al medio humano, en función, digamos, de las emisiones de ruido y de emisiones atmosféricas. Estamos hablando, insisto, de un proyecto de características turísticas que tanto en ruido como en emisiones atmosféricas es muy cuestionable, digamos, que pueda eventualmente generar. Y en segundo lugar, establece que no se reconocen a comunidades indígenas. Sin embargo, el pronunciamiento de la CONADI, que es el organismo mandatado, digamos, y con potestades precisamente establecidas por la ley orgánica que lo regula y también por la Constitución, establece efectivamente una situación en relación a que ese aspecto es posible complementarlo. Es decir, le entrega nuevamente la herramienta del artículo 50, digamos, al administrado con la finalidad de complemente aquella información. Es decir, no es una información que haga caer por sí solo el proyecto, sino que es una información que puede complementarse. Había consideración que ni siquiera, ilustre tribunal, se llegó naturalmente al primer Ixara. De tal manera que lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental es considerar tan solo la opinión de un organismo que no es el organismo mandatado, digamos, dentro de la esfera de sus atribuciones para pronunciarse de estos aspectos, con la finalidad de sustentar, digamos, su posición de término anticipado, dejando fuera, efectivamente, la opinión de la CONADI, en donde invita a mi representado a complementar algunos aspectos que naturalmente son importantes. Otro de los aspectos que quiero traer a colación y que dice en relación con los argumentos que tuvo en consideración en la resolución 226 del Servicio de Evaluación Ambiental, dice relación con la demarcación de senderos, ilustre tribunal. La verdad de las cosas es que si uno analiza, digamos, este y otros proyectos y establece que un término anticipado tiene que ver con la delimitación de senderos, la verdad de las cosas es que parece ser una exageración, porque efectivamente el trazado que se estaba estableciendo con relación a estos aspectos, es decir, en relación a los senderos, se encuentran ya delimitados por el uso habitual que realiza la gente en visita al sector. Digamos, este es un sector abierto en que la gente lo visita, no obstante ser un terreno privado, pero la gente lo visita de manera general, digamos, de tal manera que en este caso pareciera ser también exagerada la posición del Servicio de Evaluación Ambiental, considerando que hay un pronunciamiento de CONAF en donde invita, digamos, a especificar ciertos detalles del proyecto en ese sentido. De tal manera que nuevamente nos encontramos frente a aspectos que hacen pensar que la Administración aquí ha actuado de manera despótica, digamos, sin la participación del administrado y utilizando de una manera arbitraria sus atribuciones. Y por último, otro de los aspectos que quiero resaltar es que también se deja fuera, digamos, a través de este término anticipado, por alteraciones significativas al valor paisajístico o turístico, considerando que esta zona ha sido declarada zona de interés turístico, digamos, por Cernatur y en consecuencia es parte
del entorno, es parte, digamos, de el entorno y el medio ambiente del sector. Por tanto, en nada podría alterar efectivamente la magnitud del valor paisajístico o turístico que se encuentra, digamos, establecido en aquel sector. He dejado para el final, su señoría, reforzar efectivamente la idea que en el fondo lo que se pretende traer acá a colación a este ilustre tribunal es determinar efectivamente si el Servicio de Evaluación Ambiental puede, en virtud de la facultad del 18 bis, declarar el término anticipado sin apoyarse en decisiones técnicas y en decisiones sectoriales que del transcurso del procedimiento administrativo ambiental ha establecido decisiones contradictorias a las cuales ha llegado. Me queda un minuto. Muchas gracias, su señoría. Y desde el punto de vista, digamos, administrativo, es que lo que venimos en reforzar efectivamente es que se deje sin efecto el procedimiento de invalidación, que por lo demás es un procedimiento que el propio director ejecutivo nacional solicitó que se pronunciara la dirección regional, objeto de que llevara adelante el procedimiento de invalidación iniciado por esta parte. Y en ese sentido solicito expresamente se deje sin efecto la resolución 226, que por lo demás naturalmente hace caer las resoluciones anteriores de este procedimiento administrativo. Gracias. Muchas gracias, profesor Legato, por concluido. A continuación, se da la palabra para que realice su alegato al abogado del Servicio de Evaluación Ambiental, doña Camila Palacios. Tiene sus 30 minutos anunciados. Muchas gracias, presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en representación del reclamado del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando desde ya el rechazo de la reclamación de autos y, en consecuencia, se declaren ajustadas a derecho las resoluciones impugnadas ante este ilustre tribunal. En este alegato me referiré brevemente, en primer lugar, a la falta de legitimación activa del reclamante para impugnar la reclamación del artículo 17, número 8 de la Ley 19.300, y en segundo lugar me centraré principalmente en el objeto de fondo de esta reclamación, esto es demostrar cómo la resolución exenta número 21 del año 2017 de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental fue pronunciada en conformidad a derecho y por tanto no procede en ningún caso su nulidad, como bien lo estableció la resolución 226 del año 2018 que rechazó la solicitud de invalidación en contra del término anticipado. En relación a la legitimación activa, su señoría, en primer lugar cabe señalar que el reclamante no tiene legitimación activa en cuanto para impugnar directamente la resolución número 21, esto es la que declara el término anticipado, no procede, el Tribunal Ambiental no tiene competencias, puesto que el 17 número 8 simplemente establece que el tribunal podrá conocer de las resoluciones que resuelvan un procedimiento de invalidación. Y en este caso, el término anticipado, en conformidad al artículo 18 bis de la Ley 19.300, establece que esta declaración solamente podrá ser impugnada a través de un procedimiento surgido a partir de un recurso de reposición. Por lo tanto, no es efectivo que exista un... me quedé a ciegas. No es efectivo que exista un procedimiento de invalidación respecto de la declaración de término anticipado. En segundo lugar, su señoría, tampoco procedería la legitimación activa, dado que el reclamante presentó efectivamente una solicitud de invalidación en relación y en conformidad al artículo 53 de la Ley 19.880. Esta solicitud de invalidación, como bien conoce este ilustre tribunal, otorga la facultad a la Administración para declarar la nulidad de un acto administrativo que sea contrario a derecho, pero solamente otorga acción judicial para impugnar dicha decisión si el acto es invalidatorio, lo que no sucede en este caso, dado que la solicitud de invalidación fue rechazada por el Servicio de Evaluación Ambiental. Finalmente, en relación a la teoría de la invalidación propia e impropia, que efectivamente ha sido establecida por la ilustre excelentísima Corte Suprema de nuestro país, cabe señalar que en virtud de esta teoría que ha sido establecida en diversos fallos, el último de estos, el fallo de Central Hidroeléctrica Frontera de junio del año 2018, establece que la Ley 20.600 a través del artículo 17 número 8 estableció un nuevo un nuevo recurso administrativo de reclamación, en virtud del cual este recurso tiene la particularidad que es una invalidación recurso, en virtud de la cual el reclamante podrá impugnar ante la Administración un acto administrativo, pero solo podrá hacerlo en el plazo de 30 días, y este recurso de invalidación otorga la reclamación judicial para impugnar ante el tribunal, sea que la decisión de la Administración sea invalidar el acto o simplemente rechazarlo. Este sería, si este ilustre tribunal lo considera, el caso, puesto que
la solicitud de invalidación rechaza la solicitud de invalidación. Sin embargo, tampoco procedería a la legitimación activa en este caso, por cuanto la solicitud de invalidación fue presentada posteriormente al plazo de 30 días que establece el recurso de la invalidación impropia. Ahora bien, establecida la falta de legitimación activa del reclamante, me referiré a continuación específicamente al objeto de fondo de esta reclamación. Esto es la absoluta conformidad a la ley de la resolución que dio término anticipado a la evaluación ambiental del proyecto. A este respecto, señalar y precisar en primer lugar respecto a algunos de los puntos que acaba de plantear mi contraparte, es que esta parte del Servicio de Evaluación Ambiental no cuestiona que este sea un proyecto turístico. Sin embargo, como bien establece el artículo 3, literal G, número 2 del reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, ello no obsta a que este proyecto deba ingresar al sistema de evaluación ambiental, por cuanto, como bien señala la resolución impugnada, la superficie predial es igual o mayor a 15.000 metros cuadrados. El proyecto se encuentra en un área de 4.042 hectáreas, por lo tanto no es una decisión del reclamante ni del titular establecer o no la procedencia de ingreso al sistema de evaluación ambiental. Este debía ingresar y por lo tanto sus impactos deben ser evaluados sin perjuicio de que este sea o no un proyecto turístico, lo que en ningún caso ha sido cuestionado por esta parte. Ahora bien, en relación al término anticipado, este se encuentra establecido en el artículo 18 bis de la Ley 19.300 y en el artículo 48 del reglamento, lo que establecen específicamente que si la declaración de impacto ambiental carece de información relevante o esencial durante la evaluación que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, esta deberá declararse mediante resolución fundada y ordenando devolver los antecedentes al titular, poniendo término al procedimiento, como efectivamente sucedió en este caso. Cabe recordar, su señoría ilustre, que el objetivo del término anticipado es ser un mecanismo destinado a asegurar que la información que provee el titular en etapas tempranas del procedimiento sea entregada de forma cabal e íntegra para efectos de la evaluación ambiental, y por lo tanto lo que sucede en este caso es que el Servicio de Evaluación Ambiental hace una evaluación temprana de la idoneidad de los antecedentes presentados para efectos de evitar la inexistencia de información importante que en el futuro podría generar un procedimiento de evaluación dilatorio y poco eficiente. A su vez, cabe señalar que la potestad de dar término anticipado al procedimiento es una facultad obligatoria que debe ejercer la Administración en caso de que se verifiquen los requisitos. Esta no es facultativa, como bien lo ha señalado el ilustre Segundo Tribunal Ambiental en un fallo muy reciente de enero del año 2019, en el caso ROL 147 del año 2017, en que el tribunal señala que dicha potestad no se traduce en un actuar meramente facultativo cuando concurran los presupuestos del término anticipado, pues en estos casos la autoridad tiene el deber de decretarlo, como efectivamente sucede en el caso de autos. Como se explicará a continuación, se verifican los requisitos legales y, por tanto, la Dirección Regional del SEA-DAICEN tenía la obligación de declarar el término anticipado, como efectivamente lo hizo, y, por tanto, la decisión establecida en la resolución exenta número 21 del año 2017 se encuentra debidamente fundada, ya que se explica detalladamente en esta resolución cuál es la falta de información relevante y esencial de la cual carece la DIA del proyecto y las circunstancias de no poder ser subsanadas mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. Ahora bien, respecto a la falta de información relevante, cabe señalar que la DIA carecerá de información relevante para su evaluación cuando no se describan todas las partes, obras o acciones del proyecto o actividad, y esta información resulta indispensable para efectos de la comprensión total del proyecto, para efectos de entender el proyecto como una unidad sin que falten elementos o partes. A este respecto, la declaración de impacto ambiental del titular describe que el proyecto consta de 3 partes, como se puede observar en esta lámina. La primera parte consiste en un lodge, que es el cuadrito a la izquierda, al lado de lo que se reconoce como el pueblo de Puerto Ingeniero Ibáñez. Dicha área verde corresponde a un hotel, lodge, cabañas y un restaurante, y a su vez al lado derecho se ve un cuadrito más pequeño de color verde que corresponde a una área de camping. La tercera parte que describe la declaración de impacto ambiental tiene que ver con el mejoramiento de la red de senderos al interior del predio, y en esta imagen se puede ver dónde está el pueblo, el lodge, el camping, y todos los puntitos, las líneas se refieren a los senderos que, como bien señala la contraparte, son senderos que hoy día existen y que el proyecto busca mejorar estos senderos y caminos. Sin embargo, específicamente respecto al mejoramiento de la red de senderos al interior del predio, la declaración de impacto ambiental carece de información relevante y esencial, como explicaré a continuación.
El titular señala que la mejora de estos senderos simplemente implica mejorar puntos de descanso, cruce de mallines, cruce de cercos, sin especificar con mayor detalle qué implicarán la mejora de estos senderos. Sin embargo, señala luego la declaración que los senderos y puntos geográficos importantes que contempla el proyecto fueron identificados por la Escuela de Guías de la Patagonia, para lo cual la declaración anexa un informe que se denomina Prospección y Reconocimiento de Zonas de Interés para Actividades al Aire Libre de Estancia La Pirámide. En efecto, si uno revisa el anexo y este informe, efectivamente, señala cuáles son describe los senderos y circuitos, pero también este informe lo que hace es precisar cuáles son las acciones de mejoramiento recomendadas y, por tanto, no se podría sino esperar que estas recomendaciones que señala el informe son efectivamente las acciones que el titular realizará para efectos de mejorar estos senderos. Como se puede ver en esta lámina, el informe lo que hace es señalar para cada uno de los senderos cuáles serían efectivamente las acciones a realizar. Como se puede ver en esta lámina, distintas acciones tienen que ver con la remarcación y construcción de senderos, la habilitación de miradores y puestos, pero también despejar huellas, demarcar accesos, crear caminos, establecer áreas de camping, establecer áreas de estacionamiento, etc. Como se puede analizar de esta información, si uno la revisa con atención, es de toda lógica concluir que estas serán las acciones a desarrollar. Sin embargo, el titular en su declaración en ninguna parte establece cuáles serán las acciones, partes y obras que se realizarán para efectos de poder ejecutar estas recomendaciones de mejoramiento, lo cual en concreto tiene como consecuencia que la declaración de impacto ambiental no se puede establecer fehacientemente la superficie y área de influencia del proyecto, tampoco se puede comprender cuál es la magnitud y la intervención asociada al componente suelo, lo cual es relevante ya que no se conoce el volumen o superficie de extracción de la capa vegetal, tampoco se tiene claridad sobre los caminos de acceso para la construcción de estas obras, tampoco se conoce si existirá maquinaria especializada a utilizar, qué tipo de maquinaria, por cuánto tiempo. A su vez, en relación a la superficie a intervenir, se desconoce la capacidad de personas que estos senderos podrán tener en relación al acopio y manejo de residuos, el abastecimiento de suministros y manejo de aguas servidas, por cuanto no se entrega antecedente técnico alguno en relación a las áreas de camping y refugios en la red de senderos, ni miradores, ni estacionamientos. En definitiva, la declaración de impacto ambiental carece de una descripción pormenorizada de las partes, obras y acciones del proyecto y, por lo tanto, no se puede comprender ni evaluar el proyecto en su totalidad como una unidad, no se puede entender en su conjunto. A su vez, cabe señalar que cuando no se establecen con claridad las obras, partes y acciones del proyecto, tampoco se establece con ello las emisiones y residuos que estas obras, partes o acciones podrían generar, y al no tener claridad sobre estas emisiones y residuos, tampoco se puede tener claridad sobre el área de influencia del proyecto, y como bien sabe este ilustre tribunal, sin claridad sobre el área de influencia, tampoco podemos tener claridad sobre los posibles efectos que se generarían, y tampoco este servicio podría descartar que estos efectos no serán significativos. En segundo lugar, respecto a la falta de información esencial, esta, según la normativa, la DIA carecerá de información esencial cuando, sobre la base de los antecedentes presentados, no es posible determinar la inexistencia de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300. A este respecto, cabe señalar que el titular en su día simplemente parte de la premisa que, por la envergadura del proyecto, por ser este un proyecto turístico, este no genera afectación alguna y, por ende, sin mayores antecedentes técnicos, simplemente concluye que no se generan los efectos, características y circunstancias del artículo 11. Al hacerlo, el titular obvia que todos los proyectos generan impactos. La diferencia es que al titular le corresponde presentar suficiente información para efectos de que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda evaluar si los efectos que genera el proyecto, los que siempre se van a generar, serán o no significativos para efectos de establecer si corresponde el ingreso a través de una declaración de impacto ambiental o a través de un estudio de impacto ambiental para efectos de establecer si corresponde establecer medidas de mitigación, compensación o reparación adecuadas. Sin embargo, el titular no entrega información alguna ni estudios técnicos que permitan a este servicio evaluar con exactitud si se generan o no los efectos significativos del artículo 11 y, por ende, poder descartar que se presentó o no información esencial. El informe presentado en esta oportunidad detalla con precisión cómo esta información esencial ha sido omitida. Sin embargo, ahora me referiré brevemente a algunos de estos puntos para efectos clarificatorios. En relación a los posibles efectos de la letra A del artículo 11 de la Ley 19.300 que tienen que ver con el riesgo para la salud de la población, señala la DIA simplemente que las emisiones atmosféricas
en las etapas de construcción y operación del proyecto, son de baja intensidad, que son temporales, que no son peligrosos y por tanto concluye que son simplemente insignificantes y por tanto a juicio del reclamante no considero necesario modelar las emisiones atmosféricas para determinar el aporte de material particulado. Lo mismo sucede en el caso de las emisiones de ruido, las cuales tampoco se integran de antecedentes técnicos que permitan descartarlo. La DIA simplemente señala que cualquier punto receptor sensible se encuentra fuera del rango de alcance de las emisiones generadas por el proyecto y por tanto los niveles de emisión sonora durante la ejecución se encuentran dentro de las normas. Sin embargo, si uno revisa los antecedentes presentados por la Declaración de Impacto Ambiental, se puede identificar que no se presenta antecedente técnico alguno que permita justificar las afirmaciones del reclamante en esta materia. Simplemente se limita a señalar que las emisiones no son significativas, que se cumple con la normativa ambiental vigente y que la área de influencia para este tipo de componentes se encuentra circunscrita a la estancia La Pirámide. Sin embargo, resulta que no corresponde al titular establecer que las emisiones son insignificantes, sino que corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental determinarlo en base a los antecedentes técnicos que el titular debe presentar en el marco de la evaluación ambiental, y por ello correspondía al titular presentar una estimación, cuantificación y modelación de las emisiones atmosféricas junto con un estudio acústico que permitiera determinar por parte de este servicio que no se generaban los efectos significativos del literal A. Ahora bien, en relación a los posibles efectos significativos establecidos en la letra C de la Ley 19.300, que tiene que ver con la alteración significativa a los sistemas y costumbres de grupos humanos, cabe señalar que el titular simplemente señala en su declaración que el área de influencia del medio humano corresponde a la unión del área de influencia de la componente ruido y del componente calidad del aire, y nuevamente circunscribe los impactos del proyecto a la estancia La Pirámide, señalando que el proyecto no afecta de ninguna manera la actual vida de la población, ya que el emplazamiento del proyecto se encuentra dentro de una propiedad privada. Sin embargo, si uno revisa esta imagen de dónde se emplaza el proyecto, se identifica claramente, en primer lugar, que el titular no presenta ningún antecedente técnico que permita descartar la posible afectación sobre la población del pueblo Puerto Ingeniero Ibáñez. De hecho, la DIA señala que el proyecto se encuentra a 1 kilómetro de distancia de este pueblo. Sin embargo, luego se contradice la misma declaración señalando que respecto a la fase de construcción, el transporte de los trabajadores se podrá hacer a pie, dado la cercanía entre el área del lodge y el pueblo. En esta imagen se puede ver claramente que entre el lugar donde dice el puntito que dice La Pirámide, donde se construirá el lodge, está a 220 metros del pueblo. Por su parte, esto está a 570 metros de la plaza del pueblo, en ningún caso a 1 kilómetro, como señala la declaración. A su vez, el área de camping está a unos 200 metros del embarcadero, lo cual es importante ya que esta es la vía de transporte marítimo que tiene la población. Y a su vez la ruta X65 es una ruta que atraviesa el pueblo y la DIA señala que es la única vía de acceso terrestre al pueblo y a la estancia. Así, claramente era un elemento de relevancia para la evaluación ambiental de este proyecto y para la evaluación del componente humano, la cercanía del proyecto a la localidad, a su embarcadero, a su vez como las vías de acceso que se encuentran en esta localidad. En tercer lugar, en relación a posibles afectaciones sobre respecto a la letra D, que tienen que ver con la localización en o próxima a poblaciones y recursos y áreas protegidas, cabe recordar que el artículo 8 del Reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental entiende que se entenderá por poblaciones protegidas a las comunidades indígenas. En relación a este punto, el proyecto desconoce la presencia de comunidades indígenas y simplemente señala que no serán afectadas puesto que simplemente no las reconoce. Esto se contradice con el pronunciamiento de CONADI, que señala que en conformidad al Registro Nacional de Comunidades y Asociaciones Indígenas se identifica en la zona a la Asociación Indígena Waiwen Mapu y a la comunidad indígena Trabún. En relación a las áreas protegidas, también cabe señalar, como se muestra en esta imagen, que el proyecto limita al este, según la DIA, con la Reserva Nacional Cerro Castillo. Sin embargo, CONAF hizo presente en sus pronunciamientos que de los análisis de la evaluación ambiental analizada, se encontró un traslape de 173 hectáreas entre la estancia y la reserva. A su vez, uno de los senderos que contempla el proyecto, esto es el denominado trayecto Laguna Uncal, pasa por un tramo aproximado de 1,5 kilómetros dentro de la reserva. Y por lo tanto, dado que agrega CONAF que dado que parte del proyecto se emplaza dentro de una reserva nacional, correspondía al proyecto ser sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental a través del artículo 10, letra P, de la Ley 19.300. Así, respecto de la posible afectación del literal D,
en relación a las poblaciones y áreas protegidas, es claro que el proponente tampoco presentó antecedentes técnicos que permitieran descartar los impactos significativos sobre este punto y a su vez omite una de las tipologías de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Finalmente, respecto a este punto, solo concluir que en relación al literal E, esto que tiene que ver con áreas turísticas, el CERNATUR, que es el órgano sectorial competente, señaló que el proyecto efectivamente se localiza en una zona de interés turístico nacional, esto es aquella que corresponde al lago General Carrera, y el titular debió presentar un análisis de paisaje según la metodología de la guía de valor paisajístico, la cual no es presentada en la declaración de impacto ambiental. A su vez, señala CERNATUR que la declaración no especifica las obras de la etapa de construcción, por lo tanto no se tiene claridad respecto a las posibles afectaciones que se pueda tener en la interrupción del tránsito de turistas en la zona del embarcadero, lo cual es importante ya que, como señalé, el embarcadero es la única forma de transporte marítimo que tiene esta zona. Las barcazas que salen de ahí se dirigen a Chile Chico, a la carretera austral, por lo tanto es una vía de transporte importante que también fue desconocida en el marco de la aclaración de impacto ambiental. Ahora bien, no solamente es importante que la información presentada para efectos de declarar el término anticipado carezca la día de información relevante o esencial, sino que también es importante, y es un requisito establecido por la ley, que esta información no pueda ser subsanada a través de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. Y efectivamente, su señoría ilustre, esto es lo que sucedió en este caso, ya que está en la trascendencia e importancia de la información omitida por la declaración de impacto ambiental, que no permite iniciar una evaluación ambiental adecuada, puesto que es imposible pedir aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de información que simplemente desde un principio no existe. Además, dado que la información omitida es tal, no se permite establecer con claridad el área de influencia de este proyecto, lo cual podría generar una falta de garantía para la realización de un proceso de participación ciudadana informada y oportuna. Finalmente, simplemente me referiré en particular a los argumentos y alegaciones de la reclamante en relación a los pronunciamientos de los órganos sectoriales con competencia ambiental, ya que vale la pena hacer ciertas precisiones respecto a ciertas afirmaciones que simplemente no son tales. En primer lugar, y cito con su venia, lo estableció la página 3 de la reclamación, el titular señala que el procedimiento de evaluación se encontraba prácticamente en una fase muy avanzada, estaba prácticamente enteramente aprobado desde la perspectiva sectorial, agrega incluso que la DIA ya había sido formalmente aprobada sectorialmente y por tanto afirma que es inexplicable que la DIA fuera objeto de una resolución de término anticipado, pese a haberse declarado admisible su tramitación y, más sorprendentemente aún, señala, encontrándose entera y totalmente aprobados los permisos sectoriales. A este respecto, su señoría ilustre, lo inexplicable y sorprendente son las afirmaciones del reclamante y su desconocimiento del proceso de evaluación ambiental y en particular de la figura del término anticipado. Debemos considerar que la obligación de dictar la resolución de término anticipado solo puede realizarse en primer lugar una vez que la declaración ya ha sido admitida a trámite. En segundo lugar, esta tiene por ley que tiene que ser dictada dentro de los primeros 30 días contados de la presentación de la declaración. Por lo tanto, difícilmente podría establecerse que la evaluación del proyecto se encontraba prácticamente terminada, como pretende el reclamante, aún más si consideramos que el término y el plazo para pronunciarse respecto de la declaración de impacto ambiental es de 60 días máximo. El promedio que demora la evaluación puede llegar a ser hasta de 18 meses. En cuanto a los permisos sectoriales, que supuestamente ya se encontrarían aprobados, ello es simplemente imposible, ya que dichos permisos solo pueden ser otorgados una vez que el proyecto ha sido calificado favorablemente y cuenta con la resolución de calificación ambiental, lo que claramente no ha sucedido en este caso, puesto que la evaluación del proyecto fue terminada anticipadamente. El reclamante señala también en sus alegaciones que el término anticipado habría sido una resolución arbitraria e ilegal que pugna y se contrapone con los pronunciamientos de los órganos sectoriales, lo cual simplemente no es tal. En este respecto me referiré en primer lugar brevemente a cuál es el valor que tienen los pronunciamientos sectoriales en el marco de la evaluación ambiental, para luego demostrar cómo estos pronunciamientos fueron considerados en el marco del procedimiento de término anticipado de este proyecto. Efectivamente, en conformidad al artículo 24 de la ley, del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y del artículo 38 de la Ley 19.880, los informes emitidos por los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental son facultativos y no vinculantes para el sistema de evaluación ambiental, y de esta manera el ejercicio de la potestad de poner término anticipado, el SEA no se ve limitado de ninguna manera respecto a los pronunciamientos de los órganos sectoriales. Sin duda, estos pronunciamientos son un apoyo, tienen como objetivo presentar los antecedentes que permitan al Servicio de Evaluación Ambiental ponderar todos los antecedentes, tanto los presentados por el titular como por los órganos sectoriales, pero en ningún caso se ve limitado a
reconocerlos absolutamente, sea que estos se pronuncien conformes con la DIA o que presenten observaciones. De hecho, como administrador del SEA, como administrador del sistema, el servicio podría incluso desestimar los pronunciamientos, incluso si estos fueran conformes con la DIA, siempre que ello se haga de forma fundada, lo que efectivamente sucedió en este caso. Sin duda es efectivo, como establece la normativa, que el SEA debe contar con estos pronunciamientos previos a determinar el término anticipado, lo que efectivamente sucede en este caso, pero como ya señalé, constituyen un apoyo en el análisis que debe realizar la autoridad ambiental. En este apoyo no es necesario que los pronunciamientos específicamente soliciten el término anticipado, sino que basta para ello que los pronunciamientos señalen que hay información que falta, que hay información que ha sido omitida, que hay ciertos impactos significativos que no han sido suficientemente descartados por la información proveída por el titular. Y de esta manera, como se puede identificar en esta lámina, todos los pronunciamientos que presentaron los distintos órganos sectoriales, en resumen, estos son los principales de ellos, demuestran cómo un análisis conjunto de los antecedentes permitió al Servicio de Evaluación Ambiental determinar que efectivamente la información era de gran envergadura. Así, por ejemplo, si uno analiza todos los informes y pronunciamientos en detalle, se puede identificar que falta una caracterización del componente suelo en todo el área del proyecto, que falta información sobre el estudio de línea de base de flora y fauna, que no existe claridad sobre los efectos en la comunidad de Puerto Ingeniero Ibáñez, simplemente se desconoce la presencia de pueblos indígenas, hay un traslave con una reserva nacional, se solicita redefinir completamente el área de influencia, falta el análisis de paisaje, falta el estudio de turismo, falta especificar obras de construcción, falta las estimaciones para descartar los impactos sobre la salud de la población, etcétera. Y por lo tanto, si bien ninguno, salvo el Ministerio de Desarrollo Social, solicitó el término anticipado, todos los demás pronunciamientos claramente hicieron presente que era necesario, presentar mayor información. En este caso, lo que hizo el SEA fue analizar todos estos antecedentes y determinar que la envergadura y la trascendencia de la información era tal que no era posible continuar la evaluación ambiental. Lo anterior es de toda lógica si consideramos que cada órgano sectorial simplemente se pronuncia en el ámbito de sus competencias, por lo tanto, a diferencia del SEA, no tiene la capacidad de comprender la evaluación desde una perspectiva global y, por lo tanto, solamente se refiere a puntos específicos. En cambio, el SEA, al momento de revisar todos los antecedentes y pronunciamientos, es capaz de identificar que la información no es menor y es de tal trascendencia que simplemente no se podía solicitar y pedir solicitaciones de aclaración e información, ya que esta simplemente era demasiada para ser completada por el titular. A mayor abundamiento y en relación al acta del Comité Técnico de Evaluación de la región de Aysén, cabe señalar que el Comité Técnico está integrado por todos los órganos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental. El presidente de dicho comité es el presidente de la Seremi de Medio Ambiente, y en dicho comité técnico, que es posterior a los pronunciamientos sectoriales, se estableció que falta efectivamente la descripción de obras, partes y actividades del proyecto, específicamente no solamente respecto a los senderos, sino que incluso se refiere al sector del lodge y al sector del camping. A su vez, esta acta del Comité Técnico señala que en relación a los efectos, características y circunstancias del artículo 11, letra A, estos no son posibles de ser descartados, ya que el titular no presenta los antecedentes técnicos suficientes, lo cual, como ya se señaló, es sumamente importante dada la cercanía de la localidad de Puerto Ibáñez al emplazamiento del proyecto. Así, dado que el comité se encuentra integrado por los representantes de los distintos órganos sectoriales, no se podría establecer que hubo un pronunciamiento disconforme de los organismos, y de hecho, si bien la Seremi de Salud y la Seremi de Medio Ambiente en un análisis preliminar dieron su conformidad con la DIA, en esta instancia de la evaluación ambiental claramente fueron contestes en que la información relevante y esencial de la DIA era de relevancia. Finalmente, simplemente agregar que en relación a las acusaciones del reclamante en relación a las supuestas contradicciones entre el pronunciamiento de CONADI y del Ministerio de Desarrollo Social, cabe señalar que en el caso del Ministerio de la Seremi de Desarrollo Social, esta simplemente pasó a complementar la información presentada por CONADI, en el sentido de que para el Ministerio, la Seremi de Desarrollo Social, era evidente que faltaba información necesaria para descartar la afectación de el componente humano en relación a la cercanía de la localidad de Puerto Ibáñez, y lo único que hizo CONADI a este respecto fue complementar dicha información en el marco de sus competencias, específicamente en relación
a la posible presencia de comunidades indígenas en la zona. Sin embargo, dada que era tal la falta de información respecto a la definición del área de influencia, que simplemente CONADI no se podía exigir que pudiera establecer fehacientemente y con exactitud cuáles eran las comunidades y en qué lugar se ubicaban, y por tanto solicitó redefinir el área de influencia. Cabe simplemente concluir, y con esto finalizo mi presentación, que esta no es la primera vez que el titular incurre en omisiones de envergadura en el marco de la evaluación ambiental. De hecho, un mes antes de ingresar la guía del proyecto que se está discutiendo en este caso, el titular había presentado una declaración previa, la cual no fue admitida a trámite a través de un proyecto muy similar al que ahora estamos discutiendo, ya que la revisión de los antecedentes en esa oportunidad se determinó que el proyecto no presentaba los contenidos mínimos de las declaraciones de impacto ambiental. Así, en definitiva, lo que pretende el titular con esta inoficiosa acción judicial es que la autoridad ambiental anule la resolución número 21 del año 2017 de la Dirección Regional del CEDAICEN y ordene continuar con el procedimiento de evaluación, cuando, en opinión de esta parte, lo que debería hacer el proponente es concentrar sus esfuerzos en elaborar una declaración de impacto ambiental que cumpla con la normativa legal, que considere las observaciones ya planteadas por este servicio por los organismos sectoriales competentes y, en definitiva, se establezcan los antecedentes técnicos correspondientes para poder desestimar y descartar los efectos significativos del artículo 11. Con eso concluyo mi alegato. Muchas gracias. Muchas gracias a la parte reclamada por concluido su alegato. Una vez finalizados los alegatos, se le da la palabra a los abogados para que se realicen rectificaciones de hecho. No son réplicas, no son contraargumentaciones, sino que alguna rectificación de hecho que quiera hacer respecto del alegato de la parte reclamada. No, su señor, esta parte no tiene ninguna aclaración de hecho. Muchas gracias. Bueno, conforme al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede solicitarle a los señores abogados que se extiendan sobre algún punto de hecho o de derecho que hayan sido objeto de sus respectivas alegaciones. ¿No? Ministro Baldovino. Al señor Cantellano. Abogado, parte fundamental de este tipo de proyectos es la construcción de senderos, que son muy útiles para los visitantes, son desde el punto de vista recreativo e incluso son educativos, instructivos. Estos proyectos en general son muy bienvenidos cuando se mantienen de forma sustentable en una zona tan hermosa que habló usted de algo así como emprendimiento estratégico en la zona, en Aysén. Lo que me preocupa un poco es que los senderos pueden ser muy invasivos. Usted mencionó, y también está en el expediente, de que los senderos van a ser utilizados, construidos, donde hay huellas ya que son habitualmente utilizadas. Sin embargo, bastante estudio respecto a construcciones semejantes. Y me preocupa un poco qué pasa con la construcción, qué pasa con los residuos que quedan de ella, qué pasa con la fragmentación de hábitat que puede producirse, y en particular el sendero en la reserva Cerro Castillo, que bordea la laguna Uncal. Estamos hablando de 1,3, 1,5 kilómetros, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa si ahí además en el proceso de construcción o habilitación del sendero se produce alguna tala de parte de un bosque o de algunos ejemplares de árboles nativos? Hay un problema ahí, ¿cierto? Sí. Bueno, efectivamente, su señoría, esas circunstancias que usted describe ocurren hoy día en la práctica, porque efectivamente la zona que estamos describiendo y que se ha presentado en esta declaración de impacto ambiental en la práctica constituye una suerte, digamos, de ecoturismo informal, por llamarlo de alguna manera. Concurren muchas personas en distintas etapas del año, y efectivamente hace que mi representado en algunas ocasiones tenga que interactuar con estas personas e incluso a veces prohibirle el paso, porque efectivamente se generan los efectos nocivos que usted está mencionando: desechos, desperdicio, en ocasiones efectivamente irrupción, digamos, en la flora y fauna. En consecuencia, esos aspectos que hoy día se describen como hipotéticos son los que
suceden en la práctica en el terreno. Por tanto, lo que de alguna manera pretende naturalmente realizar este proyecto es reglamentar, regular, establecer condiciones mejores. Naturalmente, lo que establece la DIA es mucho mejor de lo que hoy día hay en la práctica, y en ese sentido es que nosotros solicitamos y hacemos fuerza para que este Tribunal de Derecho solicite a la Administración que pueda cumplir con sus facultades y sus potestades de analizar efectivamente lo que ocurre, no tan solo en la documentación que se presenta, sino que también en lo que existe hoy día en la práctica. Y esto llevó precisamente, su señoría, a que cuando se propuso este proyecto, digamos, e ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, el gobierno regional de la región de Aysén celebró esta situación como una manera muy importante para la región, porque como lo he ratificado, el principal Producto Interno Bruto regional lo constituye el turismo. Entonces, desde ese punto de vista, la DIA es mejor, digamos, el proyecto de lo que hoy día existe. Sin embargo, en el proyecto se habla de que se va a utilizar este documento de la Escuela de Guías de Patagonia, en que solo se dan especificaciones, sino que recomendaciones generales. No se habla de un detalle como el que yo estoy planteando, y usted parece que me está entendiendo que está de acuerdo. Sí, efectivamente. Es por eso que precisamente el pronunciamiento que hace CONAF al respecto, esta parte lo considera como una efectivamente observación que puede ser complementada, porque efectivamente la ingeniería de detalle respecto de cómo y de qué forma va a ser el camino es posible ser rectificada, ampliada o aportada, digamos, como lo ha solicitado el propio organismo sectorial. Lo que esta parte hace énfasis en que esa información no es mella para que efectivamente el proyecto sea terminado con anterioridad. Gracias. Y la señorita Palacio, Camila Palacio. Abogada, está en el expediente muy claro la cantidad de observaciones que hay, diferencias aparentemente en el proyecto. ¿Esto no se pueden solucionar en las adendas correspondientes en el proceso de la evaluación de la DIA? Señoría, efectivamente, en ciertas circunstancias, este tipo de información podría ser aclarada o rectificada posteriormente a través de una adenda. Sin embargo, el servicio consideró respecto a la cantidad de los antecedentes omitidos que cuando carece la DIA de información relevante y esencial, esta no puede ser subsanable cuando no se detalla la información mínima para poder hacer las aclaraciones correspondientes. En este caso, por ejemplo, respecto a los caminos y los senderos, no se señala absolutamente nada en la DIA, simplemente se dice que se harán actividades de mejoramiento en los senderos. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría que solicitar? Habría que solicitar cómo evaluamos, digamos, los mejoramientos que hay que hacer si no tenemos a la vista ninguna de las acciones, obras o partes que pretenden desarrollarse. Por lo tanto, según la normativa ambiental, se considera por este servicio que la evaluación es de tal envergadura y tal su trascendencia que simplemente a criterio de este servicio no podía ser subsanada y por lo tanto debería darse el término anticipado. Lo anterior no obsta a que el titular en todo caso va a tener que proveer esta información, sea a través de la declaración correctamente elaborada o si se decide continuar con el procedimiento. Sin embargo, esta parte considera que lo lógico por parte de este ilustre tribunal es determinar el reingreso de la declaración de impacto ambiental presentada en conformidad a la ley y no continuar con un procedimiento que desde sus bases omite información de tal envergadura. Pero el problema que vemos que no se indica en la resolución claramente qué es lo que es esencial y qué es lo que no es esencial. Lo esencial, la normativa señala que será relevante la información cuando se conocen las obras, partes y acciones que se desarrollarán en el marco del proyecto. Y será esencial, carecerá de información esencial cuando no es posible establecer la inexistencia de efectos, características o circunstancias del artículo 11. Eso es lo que la ley define como información relevante y esencial. En este caso, como expliqué, como no se describen las obras y acciones a realizarse en el marco del mejoramiento de las obras del sondero, se establece que carece de información relevante y, como expliqué, dado que no se establecen los antecedentes técnicos para descartar los efectos significativos, se considera que falta información esencial. Gracias. Ministro Baldovino, yo tengo una consulta al abogado del SEA. No me calza con los antecedentes que están en el expediente, porque usted afirmó en su alegato de que el acta del comité técnico habría sido posterior a los informes de los servicios públicos sectoriales. ¿Qué fecha es el acta y qué fechas son los informes de los servicios públicos sectoriales?
según mis antecedentes, el acta del Comité Técnico sería del 24 de abril del año 2017. Voy a confirmar con la información que tengo aquí. Efectivamente, el acta es del 24 de abril del año 2017 y los pronunciamientos sectoriales serían previos a esa fecha, según los antecedentes que tengo a mano, lo cual puedo rectificar posteriormente. Serían previos. Los informes Los informes sectoriales previos. serían previos al acta del Comité Técnico. Ok, muchas gracias. Si no hay más preguntas, ¿no? Perfecto, entonces si no hay más preguntas, siendo las 10:10, damos por concluida la presente audiencia. Muchas gracias por su asistencia.